Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto siguiente, el 1452, dice: cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Qué importante es esto, ¿eh? Vais a ver que el punto siguiente, que también leeremos si ahora tenemos tiempo, distingue entre contrición perfecta y contrición imperfecta. Nosotros en el Catecismo hablábamos de contrición y atrición. Contrición es la contrición perfecta y atrición es la contrición imperfecta. La contrición perfecta es fuente cuando alguien tiene el fruto de su amor a Dios sobre todas las cosas, tiene un dolor del pecado, porque claro, lógicamente ese pecado es totalmente contradictorio con amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con ponerle a Dios por encima de todo en nuestra vida, lógicamente es totalmente contradictorio eso y nuestro pecado. Luego a uno le duele profundamente su pecado, y le duele porque supone no haberle amado a Dios sobre todas las cosas, no haberle puesto en el puesto que él merecía. Pues claro, esa es la contrición perfecta, entender que lo malo del pecado, lo peor del pecado, es haberle quitado a Dios del puesto que él merecía, el puesto que a él corresponde, haberle destronado a Dios de nuestra vida y haber seguido falsos dioses. Porque es cierto, el hombre en cualquier pecado que comete está adorando falsos dioses. En cualquiera, cualquiera que se os ocurra. Yo qué sé, pues por ejemplo, cuando alguien roba, está adorando al dios dinero. Cuando alguien comete un pecado de impureza, está adorando al dios placer, a un ídolo. Cuando alguien es vanidoso, es orgulloso, está adorando a su ego, a su egolatría. Cuando alguien es un perezoso, pues está adorando su comodidad. Lo peor, lo más detestable de todos nuestros pecados es que son una idolatría, o sea, no están poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. No estamos priorizándole a Él, no estamos cumpliendo el primero de los mandamientos. Es imposible caer en los demás mandamientos sin haber caído también en el primero. Es imposible. Si uno no ha caído en el mandamiento primero que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, es imposible que haya caído en el cuarto, o en el sexto, en el octavo. No, imposible. El que ha pecado de robar es porque primero ha pecado de no haber amado a Dios. El que ha pecado de no honrar a sus padres es porque primero no ha amado a Dios sobre todas las cosas. El que ha pecado, y poner a decir todos los ejemplos que queráis, es imposible pecar en otros mandamientos sin haber pecado en el primero. Imposible. Porque cualquier pecado es un pecado de idolatría, de no haber puesto a Dios en el centro de nuestra vida, de no amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo nuestro ser. Por eso el dolor de contrición, el dolor de contrición perfecta también se dice, ¿no?, brota del amor a Dios sobre todas las cosas. Y es el firme dolor, pues, por no haberle hecho así, por no haberle dado a Dios pues esa centralidad que Él merece en nuestra vida. Y dice el Catecismo, dice que de Él se derivan no únicamente el perdón de los pecados veniales. Y eso, por supuesto, la contrición es por eso hacemos también un acto de arrepentimiento al comenzar la Santa Misa. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y se hace ahí un acto de contrición. Porque sabemos que la contrición bien hecha también es fuente del perdón de los pecados veniales. Pero es que incluso, dice este punto del Catecismo, que incluso el acto de contrición perfecta es también, nos puede alcanzar también el perdón hasta de los pecados mortales. Si bien es cierto que esa contrición perfecta debe de comprender, si no es perfecta, comprende la firme resolución de
acusarse personalmente de los pecados mortales tan pronto sea posible. Sea posible. ¿Quiere esto decir que cuando una persona va a confesarse de un pecado mortal y lo manifiesta así delante del sacerdote, es posible que ese pecado ya estuviese perdonado antes de que se lo haya confesado al sacerdote? Es posible, claro que sí, es posible. Es posible porque igual ese penitente había hecho un acto de contrición perfecta en el cual ya tenía perdonado ese pecado mortal, pero ese perdón incluía el voto de confesarse tan pronto como pudiese. ¿Me explico? Es decir, el sacramento de la confesión, a diferencia de otros sacramentos, a ver si me explico bien en esto, no es un sacramento en el que el perdón de los pecados, el momento del perdón, tenga que coincidir necesariamente con el momento de la absolución. No así, por ejemplo, con la Eucaristía. ¿Cuál es el momento en el que la Eucaristía se hace presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Pues el momento de la consagración, el momento en que el sacerdote dice: tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Porque es ese momento consecratorio. Sin embargo, en el sacramento de la confesión no es así. Puede ser así, pero no es necesariamente así. Es posible que una persona hubiese tenido un acto de contrición que hubiese tan perfecta que hubiese conllevado ya el perdón de los pecados, porque él tenía pues el firme voto de irse a acusarse personalmente, y que el momento de confesarse ante el sacerdote, pues el sacerdote está declarando, haciendo esa declaración, y le da la absolución, pero es posible que pedagógicamente ese pecado ya estuviese perfectamente perdonado, aun cuando tenía pendiente todavía esa acusación personal que en ese momento hace. Este es el motivo por el que la Iglesia, cuando una persona está en peligro de muerte, pues le aconseja que haga un acto de contrición con un voto, lógicamente con un voto de en cuanto que salga de ese momento de apuro en el que no puede tener un sacerdote a su mano para poder confesarse, que haga el voto de confesarse en cuanto que pueda, pero le aconseja que haga un acto de contrición de toda su vida, porque es ya parte del sacramento. ¿Me explico? O sea, es que el sacramento de la confesión comienza antes de que uno haya ido al confesionario. No es un sacramento que comienza y termina en ese lugar, en ese encuentro en el que cuando uno comienza diciendo Ave María Purísima. No, ya ha empezado antes el sacramento de la confesión. Ojo, ha comenzado antes con el sentimiento de pecado, con el arrepentimiento, con el propósito de enmienda. El sacramento de la confesión no comienza cuando uno dice Ave María Purísima, no. Ni tampoco termina cuando dice puedes ir en paz, no, porque después continúa con la satisfacción, con la penitencia. En resumen, que dice este punto del Catecismo, en 1452, que el acto de contrición nos perdona los pecados veniales, y si está perfectamente hecho, también incluso es fuente de perdón de los pecados mortales, aunque cuando, para que eso sea así, incluye el voto, lógicamente, de la confesión personal ante el sacerdote en cuanto que tenga ocasión de ello. Y el punto 1453 dice: la contrición llamada imperfecta o atricción es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. La diferencia, pues, entre contrición y atricción, o contrición imperfecta, es que es un dolor de los pecados no ya por el motivo, por la causa de no haberle dado a Dios el lugar central de nuestra vida.
Ahí el dolor no es tanto por decir, no le he amado a Dios como se merecía, no le he puesto a Dios en el lugar central de nuestra vida. No es tanto ya por eso, sino que es por motivos, si queréis, más un poco egocéntricos. Por decir, por este camino voy fatal, por este camino me voy a perder, me voy a condenar, por este camino me estoy haciendo daño a mí mismo, estoy siendo un desgraciado, estoy perdiendo la dignidad. O sea, es este otro concepto. Que tampoco es mentira, explico, o sea, que es verdad. O sea, que ese tipo de reflexiones no hay que despreciarlas. El dolor de atracción no hay que despreciarlo, porque es que entre otras cosas es verdad. O sea, es verdad que por este camino me estoy haciendo daño a mí mismo. Es verdad que por este camino estoy perdiendo la dignidad, me estoy esclavizando, estoy siendo un desgraciado. Por este camino voy a la perdición, voy a la condenación. O sea, es verdad. Luego no despreciemos lo que es verdad, porque eso me dispone a ir recibiendo, a ir viendo la luz plena. Algo así vimos, si os acordáis, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo comienza el retorno a la casa del padre un poco por dolor de atracción, diciendo, estoy aquí hecho yo un desgraciado. ¿Cuántos criados en la casa de mi padre, vamos, viven más dignamente que yo? Y yo estoy aquí hecho pues un auténtico desgraciado aquí cuidando a cerdos. Pero qué bajo, qué caído. O sea, bueno, pues ese es el dolor de atracción. Pero el hijo pródigo llegó al dolor de contrición habiendo pasado por el dolor de atracción. Luego, ojo, no despreciemos lo primero. ¿Qué es egoísta? ¿Qué es no sé qué? Bueno, pues es que partimos de donde estamos. Partimos de la realidad también en la que somos, ¿no? Es imposible que alguien que es egoísta pues deje de serlo automáticamente sin pasar por ninguna reflexión intermedia. Pues es que tiene que tener unos pasos intermedios hasta llegar al perfecto amor de Dios. No nos escandalicemos también de ese tipo de reflexiones. Ojalá las tuviésemos todo el mundo. Ojalá todo el mundo tuviese también un dolor de contrición, de atrición, porque sería, pues, ponemos un paso, ¿no? Pasos importantes. Ahora, la contrición imperfecta, o también llamada atracción, la contrición imperfecta es capaz de obtener el perdón de los pecados mortales. No, porque únicamente el acto de amor pleno, puro, puede ser la fuente del perdón de nuestros pecados mortales. Solamente cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, solamente entonces el pecado mortal puede ser perdonado. Ahora bien, fijaros, la Iglesia, qué madre tan misericordiosa es, ¿no? A imagen del corazón de Cristo, que dice, pero aprecia esa contrición imperfecta, aunque sea que tengas aunque sea por esa vergüenza, aunque sea por ese sentido de imperfección, aunque sea por ese miedo, aunque sea por miedo, tú date cuenta que te estás disponiendo a recibir el perdón de Dios y acércate a reconciliarte, vete al sacramento de la confesión, vete que allí encontrarás también un ministro a imagen del corazón de Cristo que te suscitará la verdadera contrición, te hará ver en ese encuentro personal que tengas con Él, según manifiestes tus pecados, será una ocasión de pasar de la atracción a la contrición. Vete, ponte en camino. Y eso le pasó al hijo pródigo, que en el encuentro con el Padre comenzó expresando un dolor imperfecto, y al ver lo que el Padre le decía, pasó a tener un dolor perfecto. Él pensó diciendo, Padre, no te merezco ya como hijo, trata como Jano. Y de repente encuentra un padre que le dice, pero hijo mío, pero si te estaba esperando todos los días. Y entonces el hijo, emocionado, conmovido por aquella acogida, pasa de un amor imperfecto a un amor perfecto hacia su Padre. Por eso, aunque nuestro arrepentimiento no sea perfecto, acudamos al sacramento de la confesión, al ministro de Cristo, a manifestarle nuestros pecados con ese grado de arrepentimiento que tenemos, abiertos a crecer en Él, abiertos a que las palabras que se nos digan hagan luz.
Es muy importante, ¿no?, que exista ese encuentro de pero en un espíritu de apertura, para que Dios haga más luz dentro de nosotros. Esto no es ninguna tontería. Yo creo que los sacerdotes que hemos tenido experiencia de celebrar el sacramento de la confesión, muchas veces hemos visto como un penitente alcanza el verdadero arrepentimiento en esa conversación que tiene con el sacerdote. Porque entonces, claro, el sacerdote le ayuda a ver cosas que él no había visto. Porque es que por desgracia uno puede estar muy ciego. Uno, si las cosas las reflexiona solas consigo mismo, bueno, pues él puede ocultarse cosas que era importante que las viese y dar demasiada importancia a cosas que eran tonterías y tal. Sin embargo, cuando uno manifiesta, ¿no?, ante el sacerdote las cosas, eso es un momento de gracia muy importante para también alcanzar la contrición perfecta. En ese momento el sacerdote le puede decir: pero ¿te has dado cuenta cómo el Señor ha tenido paciencia contigo? ¿Te has dado cuenta cómo el Señor te quiere a pesar de esas infidelidades? ¿Te has dado cuenta de esto? Y es un momento para pasar de la atricción a la contrición. Por eso dice aquí: sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia, allí sí, esa fórmula de absolución de la Iglesia está supliendo de alguna forma esa carencia de contrición perfecta. La está suscitando y la está supliendo al mismo tiempo. La suscita y la suple. El amor de todos los santos que han amado a Dios sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. La Iglesia, que quiere tener a Cristo como su único Señor, interceden también por ti ante Dios para que perdone estos pecados. Bien, por lo tanto es la contrición, dicho así resumidamente, la contrición perfecta obtiene de nosotros el perdón de todos los pecados, hasta de los mortales, aunque incluya eso el voto de confesarse personalmente en cuanto que uno pueda. La contrición imperfecta, también llamada atricción, nos obtiene el perdón de los pecados veniales, pero no de los pecados mortales. Ahora bien, nos prepara, nos dispone para tener el mínimo de arrepentimiento que se exige, pues para que una persona en la confesión, después de haber manifestado los pecados mortales al sacerdote, que habiendo recibido la absolución de él, esa confesión sea válida. Es el mínimo de arrepentimiento exigido para que la confesión sea válida y sea efectiva. Esa es la distinción que hace la Iglesia entre un aspecto y el segundo. En cualquier caso, acordaros de ese pasaje del Evangelio en el que se suscita una especie de escándalo porque Jesús ha permitido que una mujer pecadora esté ungiendo los pies de Jesús, etcétera, etcétera, y ahí hay una especie de murmullo por parte de los fariseos pero si supiese esa mujer quién es, no le permitiría que esa mujer se acerque, que una pecadora le esté limpiando los pies, etcétera, etcétera, ¿no?, que se los esté besando. Y Jesús dice: al que mucho amó, mucho se le perdonará. Al que poco amó, poco se le perdonará. Es decir, el auténtico antídoto, ¿no?, frente al pecado es el amor. El amor que tiene otro nombre también, que es la contrición. La contrición es uno de los nombres que tiene el amor. El amor alcanza nombres, ¿no?, como el de misericordia. La misericordia es una manifestación del amor. La contrición también es una manifestación del amor. Bajo otra faceta, la misericordia es el amor para con el prójimo. Y la contrición es el amor de Dios para con uno mismo, es decir, decir, si Dios me quiere, yo también me quiero. Si Dios es capaz de comenzar pues de cero conmigo, enterrando y olvidando el pasado, pues yo también
yo también confío en ese amor misericordioso de Dios hacia mí. A eso se llama contrición, la contrición perfecta, el perfecto amor hacia Dios, el querer que solamente sea Dios, sea la cumbre de nuestra vida, que no nos busquemos falsos dioses ni falsos ídolos. Ese es el amor, la caridad perfecta que alcanza este nombre de contrición. Tenemos que pedirla mucho, pedir mucho este don de una contrición de nuestros pecados. San Ignacio de Loyola, incluso en los ejercicios espirituales, llega a hablar de pedir el don de lágrimas para llorar nuestros pecados. Bien, si Dios da un don hasta sensible del don de lágrimas, pues es un don suyo. Nosotros no podemos provocar artificialmente las lágrimas, que eso sería pues hacer una pamema, ¿no? Pero es verdad que a veces el Señor, libérrimamente, sin que nosotros tengamos ni que hacerlo artificialmente, hasta a veces da el don de llorar sensiblemente, ¿no?, nuestros pecados, queriendo con ello priorizar y poner por encima de todo, ¿no?, pues al solo Dios, al solo adoramos a un Señor. Ese es el modelo, ese es nuestro fin, esa es nuestra meta. Pido de todos ustedes, de todos vosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.